¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en sus casas. Ha sido un tiempo difícil donde nos lleva a extrañar el tiempo de culto, de adoración, reunidos. De verdad que ha sido un tiempo distinto. Pero esto que nos motive a hacer iglesia en nuestros hogares, a hacer luz en medio de la oscuridad, que nos lleve a dar paz en nuestro entorno, en nuestros familiares, que nuestros hogares se transformen en cultos, en iglesia. Recuerda, hermano, que tú y yo somos iglesia y en nosotros está el Espíritu Santo habitando. Así que no estamos solos, tenemos seguridad y esperanza en Jesucristo. Así que te quiero motivar a que tu fe no se desanime, ni tengas miedo. A veces el miedo viene cuando uno pierde el control o la seguridad de lo que uno tiene. En Génesis, en el principio, cuando Adán y Eva pecaron, ellos tenían el control en lo que Dios le había entregado para administrar. Pero cuando pecaron, ¿cierto? Ellos tuvieron miedo. ¿Y qué pasó? Se escondieron. El miedo nos lleva a escondernos. El miedo nos lleva a estar inseguros. Y es cuando perdemos el control. Hoy en día, en nuestro país, se ha perdido un poco el control. Sobre todo cuando uno ve en los supermercados, ¿cierto? Que se compra más de lo que se necesita. Se provee más de lo que tal vez un par de semanas se pueden alimentar. Pero es así. El ser humano sin Dios pierde el control. Así que, hermanos, no perdamos ese control. A los discípulos les ocurrió algo muy especial. Ellos, estando en una barca, le vino una tormenta muy fuerte. Ellos, siendo pescadores de oficio, teniendo el control de su profesión, vino una tormenta donde ellos perdieron el control y no tenían un plan de contingencia. Hoy en día estamos viviendo algo similar. Vino una tormenta, creíamos tener el control, pero no teníamos un plan de contingencia. Y es por eso que ha venido el miedo, el temor a toda la humanidad. Quiero compartir con ustedes este relato que está en Marcos, en el capítulo 4, verso 35 al 41. Y dice así: en el nombre de Jesús. Al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus seguidores: crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar: cálmese, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Bien, este relato ha estado dando vuelta en mi cabecita durante estos días y quería compartirlo con ustedes. Jesús comparte este relato o esta experiencia después de haber enseñado sobre la fe, sobre la semilla de mostaza. Y esta es la experiencia que están viviendo los discípulos en medio de una tormenta. Entonces le preguntan al maestro, a Jesús,
¿No te importa que nos ahoguemos? Tal vez ha sido una de estas preguntas en este tiempo, Jesús. ¿No te importa que tengamos que morir? ¿No te importa que tengamos que contagiarnos? ¿No te importa que tengamos que morir? Tal vez ha sido esa una de nuestras preguntas. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y todavía no tienen fe? Después de todo lo que le ha enseñado, los discípulos aún no tenían fe en el Maestro, en aquel que les acompañaba y estaba con ellos, que le había enseñado. Es algo muy parecido que hoy estamos viviendo, hermanos. Esta tormenta vino y no estábamos preparados. Pero el que Jesús esté en nuestra barca no es la garantía de que tengamos que vivir una tormenta. Lo que significa que Jesús sí está en la barca es que podemos pasar esa tormenta con Él. Es en la manera que podemos pasar la tormenta, es cuando vemos que Jesús está con nosotros. Nosotros no podemos decidir no vivir las tormentas. Las tormentas vendrán de todas formas. Pero lo que podemos decidir es cómo pasar las tormentas. Jesús nos prometió estar en la barca con nosotros. Estar ahí en medio de la tormenta. Nos prometió que nunca íbamos a estar solos. Y también tienen que tener en claro que el miedo no nos deja ver las bondades de Dios, su poder y la soberanía que Él tiene sobre todas las cosas. Y cómo nos ayuda hasta el día de hoy. El miedo es opuesto a la fe. Pero el amor echa fuera todo temor, todo miedo. Así que el amor de Jesús, tener fe en Él, nos lleva a no tener temor. Jesús nos invita a tener fe en lo que Él dice. En el verso 35 en este relato dice: crucemos al otro lado del lago. Jesús le había dicho ya a los discípulos que iban a cruzar al otro lado del lago. Y cuando Jesús promete o dice algo, Él lo cumple. Y iban a cruzar al otro lado del lago porque Jesús lo había dicho. Él nos está invitando, hermanos, a que podamos creer y confiar en lo que Jesús nos dice, lo que la palabra nos dice. Él nos invita a confiar y a creerle a Él. No hay nada más seguro que la palabra de Jesús. Desde el principio, desde el Génesis, todo lo creado, todo el universo lo sostiene la palabra de Dios. Todo lo que es creado ha sido sostenido por la creación de Dios. Y nada se escapa de la soberanía de nuestro Señor. Y podemos confiar en Él incluso después de la muerte. Porque tenemos esta esperanza de vida eterna. Y mi pregunta es: ¿acaso hay algo más grande que Jesús? ¿Será el coronavirus más grande que Jesús? Tal vez nos podrá matar el cuerpo, tal vez nos puede desmotivar, nos puede provocar miedo, pero debemos entender quién está en nuestra barca. Ese es Jesús. ¿Te has podido dar cuenta que quien está en medio de esta tormenta es Jesús? Y Él está tranquilo porque Él es Dios. Y
y Él está con nosotros. No hay un lugar más seguro que estar con Él. En Hechos 4, versos 29 al 31, la iglesia perseguida de esos tiempos hace una oración. Quiero resaltar unos versículos. Dice así, del verso 29: Ahora, Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros, que somos tus siervos, a anunciar tu mensaje con valentía. Al mismo tiempo, extiende tu mano para sanar a los enfermos y realizar señales milagrosas por el poder de tu santo siervo Jesús. Cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. La iglesia oraba por valor, por valentía, para poder sobrellevar la persecución y todo lo que estaban ellos viviendo. Hoy podemos decirle al mundo que confíen en Jesús. Hoy podemos decirle al mundo que podemos dormir tranquilos, así como Jesús, estando en la barca, en medio de una gran tormenta, Él descansaba, dormía, porque sabía que debía llegar al otro lado. En estos días, cuando está el temor, está la inseguridad, yo te motivo, iglesia, a que vuelvas a confiar en tu Señor, a depositar tu vida de fe en Él, a creer en Él, en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y pidamos en oración que nos dé valor, que nos dé valentía para poder hablar de su mensaje, del Evangelio. Y cuando estemos en esa labor, el Espíritu Santo nos llenará. Hoy en día necesitamos de esa llenura del Espíritu Santo. Él sigue obrando en nosotros. Yo te invito a que puedas orar y buscarle cada vez más. Oremos a Dios. Gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad, por querernos darnos paz y tranquilidad en estos tiempos. Gracias, Señor, que independiente de la tormenta que sea, tú estás con nosotros en medio de la barca. Y gracias por mostrar ese poder, Señor, donde el viento, donde el mar te obedece, porque tu palabra, Señor, es poderosa. Señor, danos valor en estos tiempos, que podamos ser valientes, Señor, para seguir hablando de tu Evangelio. Tú vienes por nosotros, tu iglesia. Ayúdanos, Dios, a hacer esa iglesia que espera, Señor, ver en estos tiempos. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdales, Señor, cuídales, Señor. Que tú puedas, Dios, estar con ellos en medio de esta tormenta, en la barca, para pasar, Señor, esto que ha venido, Señor, al mundo. Tú estás con nosotros. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo gigante. Les extraño y espero verles pronto. Después que pase esta tormenta, estaremos nuevamente juntos, adorando a nuestro Señor en nuestra iglesia, en el templo que aún se sigue construyendo. Que Dios les bendiga y cada hogar sea lleno de paz y de amor. Amén.